Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores MOSFET. En este video veremos el funcionamiento del MOSFET de enriquecimiento, canal N o NMOS. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 1. Introducción. Bueno, en la primera parte ya vimos los conceptos necesarios para entender el funcionamiento de los MOSFET. En esta parte explicaremos su funcionamiento. Te recomiendo ver la parte 1. 2. Clasificación. Transistores de efecto de campo, FET. Transistores de efecto de campo FET. Bueno, vamos a ver de forma breve la clasificación de los transistores FET, aclarando que en este tutorial solo veremos los transistores MOSFET. JFET significa transistor de efecto de campo de unión. A los transistores MOSFET se les conocen de dos formas: MOSFET y también IGFET. MOSFET, esto es lo que significa en inglés. MOSFET, esto es lo que significa en español: transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. IGFET, esto es lo que significa en inglés. IGFET, esto es lo que significa en español: transistor de efecto de campo de puerta aislada. En este tutorial solo veremos el MOSFET o IGFET de enriquecimiento de canal N. 3. Simbología y tipos. Ya dijimos que en este tutorial solo veremos los MOSFET de enriquecimiento y bueno, esta es su representación para los diagramas electrónicos. Sin embargo, es bueno que sepas cómo se representa un MOSFET de empobrecimiento. Observa la diferencia entre estos. El de enriquecimiento tiene esta línea incompleta o discontinua. Mientras que el de empobrecimiento tiene esta línea continua. Ahora, en los MOSFET de enriquecimiento, ¿cómo sé cuál es de canal N o de canal P? Recuerda que como en el caso de los transistores BJT, la flecha representa la de un diodo, con su parte positiva y su parte negativa. Por lo tanto, esta flecha representa la de un diodo. Entonces, este sería de canal N. Y este sería de canal P. Algunas veces vas a ver que a los transistores MOSFET los llaman así. Al de canal N le llaman NMOS, mientras que al canal P le llaman PMOS. 4. Estructura interna. Los transistores de efecto de campo FET son dispositivos, incluidos los MOSFET, de 3 terminales. Algunos autores llaman a las terminales de la forma siguiente. Nosotros las llamaremos en la primera forma. Fuente, source. Drenador, drain.
y puerta, gate, que trabajan controlando la corriente entre drenador y fuente. Drenador y fuente. Este control de la corriente entre drenador y fuente se hace a través del campo eléctrico establecido mediante la tensión aplicada al terminal de puerta. Recuerda que dijimos en MOSFET parte 1 que si de alguna forma llenamos este canal con muchos electrones, ahora sí hay paso de corriente entre los dos semiconductores tipo N, entre drenador y fuente, similar a un circuito cerrado. Bueno, pues una de estas formas es colocando un capacitor en esta forma. Capacitor. Más adelante verás que este capacitor está ya integrado en el MOSFET. Placa del capacitor cargada negativamente. Placa del capacitor cargada positivamente. Campo eléctrico. Espero que ahora entiendas por qué vimos en MOSFET parte 1 todos estos conceptos. Si no has visto este video, te recomiendo hacerlo. Bueno, para conocer el funcionamiento del transistor MOSFET, tenemos que conocer la estructura interna de este, es decir, las partes de las que consta un MOSFET en general. En la figura 6.1 vemos las partes internas y las terminales de que consta un MOSFET. Te sugiero que las memorices, puesto que las veremos a lo largo de todo este tutorial. Date cuenta que hay 4 terminales, sin embargo, esa terminal número 4 está casi siempre conectada internamente a la terminal fuente, source, así que en el MOSFET solo verás 3 terminales. Recuerda que en los transistores BJT, la corriente que circula entre colector y emisor era regulada por una corriente entre base y emisor. Bueno, ahora veremos que la corriente que circula en un MOSFET entre las terminales llamadas drenador y fuente es controlada por un voltaje aplicado a la puerta. Pregunta TM1. En la figura 6.1, ¿puedes ver dónde está integrado el capacitor que mencionamos al inicio de este tutorial? 5. Funcionamiento general. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el MOSFET con un poco más de detalle, pero no tanto, ya que conocer la estructura y el funcionamiento es un poco complejo. Recuerda que en el caso de los transistores BJT, estos constan de 2 semiconductores tipo N y uno del tipo P, para uno del tipo NPN. Bueno, pues en el caso del MOSFET canal N, vemos que tenemos un semiconductor del tipo P, llamado substrato, y 2 zonas de semiconductor del tipo N. A esta zona del transistor MOSFET la vamos a llamar arbitrariamente canal de electrones. Recuerda que en los semiconductores tipo N hay muchos electrones libres listos para conducir. Por lo tanto, en estos 2 semiconductores tipo N tendremos muchos electrones listos para producir una corriente eléctrica. Recuerda que lo que queremos es que circule una corriente del drenador a fuente, pero si nos damos cuenta, entre estas 2 terminales está lo que llamamos el canal de electrones, así que tenemos 2 opciones. 1. Entonces, como mencionamos en el punto 3.9 del video 1 de MOSFETs, tendríamos que hacer que de alguna forma este canal se llene de electrones para que estos puedan colisionar entre los electrones del drenador contra los del canal de electrones y estos a su vez con los de la fuente, produciendo una corriente entre drenador, canal de electrones y fuente, similar a un circuito cerrado. Pregunta TM2. Si en el canal de electrones no hay electrones, ¿habrá flujo de corriente entre drenador y fuente?
2. Como mencionamos en dicho punto 3.9, en un circuito abierto no hay flujo de electrones, aun cuando siga estando una fuerza electromotriz, batería o VCC, y por lo tanto la carga, en este caso el foco, no enciende. Esto es similar a un circuito abierto en el MOSFET, porque aun cuando haya electrones en el semiconductor tipo N del drenador y también en el semiconductor tipo N de la fuente, si no hay electrones en el canal de electrones, no puede haber colisiones de electrones entre los del drenador y del canal de electrones, y por lo tanto no hay corriente eléctrica. Recuerda que ya vimos en el video anterior todo sobre la corriente eléctrica en la parte corriente eléctrica. Te recomiendo verla. Si lo que queremos es conducir una corriente entre drenador, drain y fuente, source, de este MOSFET, y por lo tanto colocamos una resistencia y una fuente a este, tendremos un circuito típico como el que se muestra aquí. Recuerda que este es un transistor MOSFET de enriquecimiento, canal N o NMOS. Los nombres de la fuente de alimentación VDD, de la resistencia RD y las terminales del MOSFET son las que encontrarás en la mayoría de textos de electrónica, así que apréndelos tal cual. Recuerda que a esta parte la llamamos canal de electrones. Y si no hay electrones en este canal, ¿habrá corriente entre drenador, drain y fuente, source? La respuesta es: no habrá flujo de corriente entre drenador, drain y fuente, source. Porque en la parte llamada canal de electrones no hay electrones que puedan colisionar o empujarse del drenador al canal de electrones, ni de este a la fuente. Entonces, como mencionábamos en este y en el anterior tutorial, tendríamos que hacer que de alguna forma este canal se llene de electrones para que estos puedan colisionar entre los electrones del drenador contra los del canal de electrones y estos a su vez con los de la fuente, produciendo una corriente entre drenador, canal de electrones y fuente, similar a un circuito cerrado. Y bueno, las preguntas serían: ¿cómo hago para llenar este canal de electrones con electrones? ¿Y de dónde saco esos electrones que necesito? Bueno, pues si nos damos cuenta, en el semiconductor tipo P que llamamos substrato, identificado en color rojo, tengo huecos por aquí. Pero también tengo electrones en este. Ya encontré donde hay electrones para llenar mi canal de electrones. Ahora, ¿cómo obligo a esos electrones que están en el substrato para que vayan y llenen el canal que denominamos canal de electrones? Bueno, a alguien se le ocurrió una forma muy sencilla. Veamos y analicemos lo siguiente. Si aplicamos aquí un voltaje o tensión positiva más, y la fuente la conectamos a una terminal negativa o ground, o en otras palabras, un mayor potencial en la puerta gate que en el sustrato, recuerda que la terminal del sustrato y la fuente source están unidas internamente. Fíjate bien en esto porque es muy importante. Al voltaje VGS se le llama así por sus siglas. Entonces, si aquí tengo un potencial más positivo y aquí en el sustrato un potencial menos positivo, los electrones irán rápidamente hacia el canal de electrones. Bueno, ¿y por qué se acumulan los electrones aquí en este canal de electrones? Pues porque esta parte actúa como un capacitor, como veremos más adelante. Y la parte del capacitor conectada al polo positivo queda cargada positivamente. Mientras que la parte del capacitor conectada al polo negativo queda cargada negativamente. Recuerda, la parte negativa de este capacitor integrado en el MOSFET es el substrato. Recuerda que
Cuanto mayor sea el voltaje VGS, 1. Más ancho es el canal. 2. Y mayor intensidad de corriente IDS entre drenador y fuente. Y la pregunta sería, ¿cómo saber qué voltaje VGS necesito para obtener una corriente específica entre drenador y fuente IDS? 6. Voltaje VGS umbral. Pues ese valor nos lo da el fabricante en el datasheet en forma de una gráfica IDS contra VGS. Y en la gráfica el fabricante nos dice que hasta que no apliquemos un voltaje mayor en la compuerta de un voltaje que él llama VTH igual a voltaje threshold o en español voltaje umbral, no habrá circulación de corriente entre drenador y fuente. Sin embargo, el fabricante no da un valor VTH igual a voltaje de umbral fijo, sino que dependiendo del MOSFET da a veces un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, entre 2 y 3, o entre 2 y 4, o un valor típico, por ejemplo 3 volts. Resumiendo, la tensión umbral VGS-TH igual a threshold en inglés es la tensión aplicada entre la compuerta gate y fuente source, a partir de la cual el MOSFET empieza a conducir una corriente IDS entre drenador drain y fuente source. Recuerda, si no hay una tensión VGS aplicada a la compuerta igual o mayor que la tensión umbral VGS-TH, no habrá circulación de corriente IDS. No te olvides de revisar esta corriente umbral VGS-TH para el MOSFET específico que estés utilizando en tus proyectos. En la gráfica se representa la corriente IDS en función del voltaje VGS. 7. Dependencia del ancho del canal con la variación del voltaje VGS. Recuerda nuevamente que si por ejemplo tu tensión VGS-TH es igual a 2 volts, tensión umbral según el fabricante, mientras más tensión VGS apliques arriba de estos 2 volts, por ejemplo 2.5 volts, 3 volts, 5 volts, el canal de electrones será más ancho. Por lo tanto, la corriente circulará más fácilmente por este canal de electrones. En nuestro circuito electrónico, si aplico más voltaje VGS, entonces más corriente IDS circulará por aquí de drenador, drain, a fuente, source. 8. ¿Por qué se les llama transistores MOSFET? Ok, ahora veamos con un poco más de detalle por qué se les llama transistores MOSFET. Veamos, de la estructura interna que hemos venido manejando hasta ahora, podemos ver que tenemos, en la compuerta tenemos un metal. Esto de aquí es un metal. Esta parte rayada en color azul es un óxido, el cual actúa como un aislante. Esta zona en color rojo, llamada sustrato, es un semiconductor. Esta es la razón de que se le llamen transistores MOS. Metal, óxido, semiconductor. 9. Capacitor en los transistores MOSFET. Ok, ahora vamos a ver dónde está el capacitor integrado que tanto hemos mencionado en este y en el video 1. Espero que a estas alturas ya lo hayas identificado plenamente. Mira, un capacitor consta, como ya sabemos, de 2 placas y entre ellas un dieléctrico o un aislante. Si vemos detenidamente la estructura interna de nuestro MOSFET, vemos lo siguiente.
La puerta, gate, es un metal, y lo podemos representar como una barrita vertical con su debida conexión. El semiconductor, llamado sustrato, lo podemos considerar también como un conductor, y por lo tanto lo representamos también como una barrita vertical con su conexión. Esto de aquí también dijimos que es un aislante, óxido, el cual está en medio de las dos placas metálicas, lo cual encaja perfectamente con la definición de un capacitor. Entonces, si te fijas, entre la puerta, gate, y el sustrato, semiconductor tipo P, tenemos un capacitor con su debida capacitancia. Corriente entre gate, puerta y source, fuente, al aplicar un voltaje continuo y una señal continua pulsatoria. Bueno, ya sabemos que hay un capacitor entre la puerta, gate, positivo, y el sustrato o la fuente, source, negativo. Veamos ahora qué pasa cuando aplicamos aquí un voltaje positivo variable, VGS, entre la puerta gate y la fuente, source. Para ejemplificar el uso de las gráficas del datasheet, supongamos que tenemos un MOSFET con un VGS-TH o VGS umbral igual a 2 volts. Si aumentamos este voltaje desde 0 a 1, 1.5 y cuando llegamos a 2 volts, este amperímetro marcaría ya alguna corriente. ¿Por qué? Pues porque así lo dice el fabricante. Antes del voltaje de 2 volts, que es el voltaje de umbral, el MOSFET no está activo, y pasando de 2 o más volts, entonces ya está activo. Ok, en los transistores BJT, la corriente de colector a emisor es controlada por una corriente mucho menor entre base y emisor, y esta circula en forma continua mientras el transistor esté funcionando. Ok, ahora la pregunta sería, ¿circulará una corriente entre puerta, sustrato, fuente en forma continua como en los BJT? Es decir, en nuestro diagrama eléctrico, ¿circulará corriente por aquí? Bueno, pues debemos recordar que cuando a un capacitor le aplicas un voltaje continuo, hay circulación de corriente solo mientras se carga, y si le aplicas voltaje alterno o una señal continua pulsatoria, señal cuadrada, hay circulación de corriente en forma continua. Concluyendo, si aplicas un voltaje continuo a la puerta, hay circulación de corriente, pero solo hasta que el capacitor se cargue, y este tiempo es muy breve. Después de que el capacitor se cargue, ya no hay circulación de corriente. Recuerda, si aquí aplicamos un voltaje o tensión continua, el condensador que tenemos por aquí, el cual tiene una capacidad, se empieza a cargar. Y en cuanto se carga, ya no circula corriente por la puerta. Este tiempo de carga es muy breve, debido a que la capacidad es muy pequeña, porque la constante de tiempo T igual a R por C es muy pequeña. Entonces, recuerda esto, no hay consumo de corriente por la puerta, gate, siempre que apliquemos una tensión o voltaje continuo. Pero recuerda esto porque es muy importante. Aunque no haya consumo de corriente de la puerta gate a la fuente source, porque el capacitor ya se cargó, sí hay circulación de corriente IDS entre drenador, drain y fuente, source, mientras se siga suministrando un voltaje VGS a la puerta, gate. Ahora veamos el caso cuando se alimenta a la puerta con un VGS de tensión continua pulsatoria. Recuerda que este tipo de tensión cuadrada nos lo puede dar un generador de onda cuadrada, como un circuito sencillo con el LM555, pero también dispositivos como un Arduino o una Raspberry. Entonces, si tenemos una señal continua pulsatoria como la siguiente, y siempre con valores positivos,
Entonces, si hay consumo de corriente por la puerta durante los cambios de tensión o voltaje. Fíjate bien en estos cambios de tensión. Ya que el capacitor se carga, se descarga, se carga, se descarga. ¿Y de qué depende la magnitud de esta corriente? Bueno, depende de la frecuencia de esta señal continua pulsatoria. Cuanto mayor sea la frecuencia de la tensión continua pulsatoria que yo aplico a la puerta, más consumo habrá de corriente. Sin embargo, ten en cuenta que este consumo de corriente por la puerta, cuando utilizas una señal cuadrada pulsatoria, es muy pequeño. Pero recuerda, si aplicamos una tensión o voltaje continuo, no hay consumo más que al principio y al desconectar la fuente. VGS necesario para un NMOS y un PMOS. Respecto a la polaridad, vamos a ver rápidamente cómo se conecta cada uno de los MOSFETs, el de canal N y el de canal P. Respecto al NMOS, la idea es atraer electrones a lo que llamamos canal de electrones, por lo tanto, la puerta gate debe ser positiva. Mientras que el sustrato, donde está el canal de electrones, debe ser negativa. En otras palabras, debemos trabajar con VGS mayor que 0 o voltajes positivos. Para el PMOS debe ser lo contrario. La idea es atraer huecos en el canal que ahora llamaremos canal de huecos. Por lo tanto, la puerta gate debe ser negativa. Mientras que el sustrato, donde está el canal de huecos, debe ser positivo. En otras palabras, debemos trabajar con VGS menor que 0 o voltajes negativos. Y bueno, recuerda que lo que queremos es regular la corriente de drenador drain a fuente source al aplicar una tensión o voltaje entre la puerta gate y la fuente source. ¿Cómo lograr esto? Lo veremos en el siguiente tutorial. Esta es la lista de videos de los transistores MOSFET. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.